Muy buenas, continuando con nuestro tema de las obligaciones. Hoy en Legal y Fácil, las obligaciones pueden clasificarse de diversas formas según diferentes criterios. Aquí les dejo algunas de las clasificaciones más comunes. Según su naturaleza, son las obligaciones de dar, que consisten en la entrega de una cosa. Un ejemplo, Juan le debe entregar a Pedro una casa. Obligaciones de hacer implican la realización de un acto o servicio. El ejemplo, Juan debe construir una casa para Pedro. Obligaciones de no hacer consisten en la abstención de realizar un acto. Ejemplo, Juan debe abstenerse de construir un muro que bloquee la vista de Pedro. Según el número de sujetos, obligaciones simples tienen un acreedor y un deudor. Ejemplo, Juan debe pagarle a Pedro 1.000.000 de pesos. Obligaciones mancomunadas. Hay varios acreedores o deudores, cada uno con responsabilidad individual. Ejemplo, Juan y Pedro deben pagarle a David 1.000.000 de pesos. A cada uno le corresponde una parte. Obligaciones solidarias. Hay varios acreedores o deudores, todos con responsabilidad conjunta. Ejemplo, Juan, Pedro y Luis deben pagarle a David 1.000.000 de pesos y David puede exigir el total a cualquiera de ellos. Según el objeto, obligaciones divisibles pueden cumplirse en partes. Un ejemplo, la entrega de 100 sacos de arroz puede dividirse. Obligaciones indivisibles no pueden cumplirse en partes. Ejemplo, la pintura de un mural no puede dividirse. Según la condición, obligaciones condicionales dependen de un evento futuro e incierto. Ejemplo, Juan le debe a Pedro si Pedro se gradúa. Obligaciones a plazo dependen de un término para su exigibilidad. Ejemplo, Pedro debe pagarle a Juan en un año. Obligaciones puras y simples son exigibles inmediatamente y no dependen de condiciones. Ejemplo, Pedro debe pagarle a Juan de inmediato. Según el vínculo jurídico, obligaciones civiles tienen fuerza legal y son exigibles judicialmente. Ejemplo, un contrato de compraventa. Obligaciones naturales no son exigibles judicialmente, pero pueden cumplirse voluntariamente. Ejemplo, una promesa de donación sin escritura pública. Según la alternativa, obligaciones conjuntivas deben cumplirse varias prestaciones. Ejemplo, Juan debe entregar un carro y una bicicleta. Obligaciones alternativas. El deudor puede elegir entre varias prestaciones. Ejemplo, Juan debe entregar un carro o una bicicleta. Obligaciones facultativas. El deudor debe una prestación, pero puede liberarse realizando otra. Ejemplo, Juan debe entregar un carro, pero Juan puede entregar una moto en su lugar. Estas clasificaciones nos ayudan a entender mejor la naturaleza y el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, un abrazo para todos en Legal y Fácil con Juan Carlos Tejero Medina. Muy buenas con Juan Carlos Tejero. En Legal y Fácil, algunos tips de derecho para comprender las obligaciones. En este capítulo veremos las características de las obligaciones. Bueno, empecemos. 1. La vinculatoriedad. Una obligación crea un vínculo jurídico entre las partes donde una, el deudor, se compromete a cumplir con una prestación a favor de la otra, el acreedor. Luego viene la bilateralidad, que implica la existencia de al menos dos partes. El acreedor que tiene el derecho de exigir el cumplimiento y el deudor que tiene la obligación de cumplir. Determinabilidad. Las obligaciones deben tener un objeto cierto y determinado. Es decir, el contenido de la prestación debe ser claro y específico. Legitimidad. Tanto el acreedor como el deudor deben tener la capacidad legal para contratar y estar legitimados para exigir y cumplir la obligación. Exigibilidad. Las obligaciones son exigibles judicialmente, salvo en casos de obligaciones naturales que solo son cumplidas voluntariamente. Relatividad. Las obligaciones solo tienen efectos entre las partes que las constituyen y no afectan a terceros, salvo excepciones contempladas en la ley. Patrimonialidad. Generalmente las obligaciones tienen un contenido económico valorable en dinero. Temporalidad. Las obligaciones pueden estar sujetas a un plazo o término, determinado o indeterminado, que afecte su exigibilidad. Un ejemplo práctico. Imaginemos que Juan le presta dinero a José Luis con la condición de que éste se lo devuelva en un año. Temporalidad y determinabilidad. Si José Luis no paga, Juan puede demandarlo judicialmente.
exigibilidad, creando un vínculo legal entre ambos, vinculatoriedad y bilateralidad. La obligación tiene un valor económico, patrimonialidad, y afecta solo a Juan y a José Luis sin involucrar a terceros. Estas características garantizan la claridad, legalidad y cumplimiento efectivo de las obligaciones en las relaciones jurídicas. Tips de Derecho Legal y Fácil con Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo para todos. Las obligaciones son esas responsabilidades y compromisos que asumimos y que nos mantienen en equilibrio de nuestras interacciones diarias. Desde las obligaciones condicionales que dependen de eventos futuros hasta las obligaciones alternativas que nos ofrecen opciones. Así que ajusten sus auriculares y acompáñenme en este viaje a descubrir cómo el Código Civil colombiano maneja las obligaciones y cómo estos artículos aplican en nuestra vida cotidiana. Obligaciones condicionales. Dependen de un evento futuro e incierto, contempladas en el artículo 1530. Un ejemplo: Juan le presta a Pedro 1.000.000 de pesos con la condición de que Pedro se los devuelva cuando su hijo termine la universidad. Si el hijo no se gradúa, Pedro no debe devolver el dinero. Obligaciones a plazo. Descripción. Su exigibilidad depende del vencimiento de un plazo. Artículo 1551. Ejemplo: Juan presta dinero a Pedro y acuerdan que Pedro lo devolverá en un año. Hasta que no pase ese año, Juan no puede exigir el dinero. Obligaciones modales. La prestación debe cumplirse bajo ciertas condiciones establecidas por el donante. Artículo 1541. Ejemplo: Juan dona una suma de dinero a Pedro con la condición de que éste lo use para pagar la universidad de su hijo. Si Pedro no cumple, Juan puede solicitar la devolución del dinero. Obligaciones conjuntas. Varios deudores se comprometen a una misma prestación, pero cada uno responde solo por su parte. Artículo 1568. Ejemplo: Juan y Pedro se comprometen a pagar a David 10 millones de pesos, cada uno aportando 5 millones. Si uno no paga, David solo puede exigir el pago de esa parte al que no pagó. Obligaciones solidarias. Varios deudores se obligan a una misma prestación y el acreedor puede exigir el total a cualquiera de ellos. Artículo 1569. Ejemplo: Juan y Pedro se comprometen solidariamente a pagar 10 millones de pesos a David. Si uno no paga, David puede exigirle al otro el pago total. Obligaciones divisibles e indivisibles. Descripción. Las obligaciones divisibles pueden cumplirse en partes. Las indivisibles no. Artículo 1586. Ejemplo: si Juan y Pedro se comprometen a entregar 100 sacos de arroz a David, la obligación es divisible. Si deben pintar un mural juntos, la obligación es indivisible. Obligaciones alternativas. El deudor puede cumplir con una de varias prestaciones. Artículo 1547. Ejemplo: Juan se compromete a entregar a Pedro una bicicleta o pagarle 1.000.000 de pesos. Juan puede elegir cuál de las dos prestaciones cumplir. Obligaciones facultativas. El deudor debe cumplir una prestación, pero puede liberarse realizando otra. Artículo 1553. Un ejemplo es: Juan debe entregar un carro a Pedro, pero tiene la opción de entregar una moto en su lugar si así lo prefiere. Obligaciones naturales. No son exigibles judicialmente, pero pueden ser cumplidas voluntariamente. Artículo 1527 y 1528. Un ejemplo: Juan le presta a Pedro dinero sin firmar ningún documento. Aunque no puede exigir el dinero judicialmente, Pedro tiene una obligación moral de devolverlo. Obligaciones principales y accesorias. La obligación principal es la deuda principal. La accesoria depende de la principal. Artículo 1602 a 1627. Ejemplo: Juan presta dinero a Pedro y exige como garantía la casa de Pedro. Hipoteca. La obligación principal es el préstamo y la hipoteca es accesoria.
Obligaciones mancomunadas. Varios deudores se obligan conjuntamente, cada uno por su parte. Artículo 1568. Ejemplo, Juan y Pedro se obligan a pagar conjuntamente una deuda de 10 millones de pesos. Cada uno responde solo por su parte. Bien. Espero que les haya gustado este podcast de Derecho Legal y Fácil para aprender un poquito de todo aquello que nos involucra en nuestra vida cotidiana con las normas, las leyes, los códigos, para vivir en armonía y no dejarnos engañar. Un gran abrazo. Juan Carlos Tejero Medina. Legal y Fácil.